Bienvenidos a Hablemos con Causa, un espacio que busca romper estereotipos, romper prejuicios y reducir algunas brechas que existen en diferentes problemáticas sociales. El día de hoy tenemos una nueva historia y es la historia de Valentina, quien hace 15 años es miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Ella ha venido a este espacio a confiar en nosotros, a contarnos su historia y de esta manera, aunque no sea su intención, quizás poder inspirar o a través de su historia que otras personas puedan sentirse identificadas, quizás que puedan estar pasando por esta misma problemática y sepan que existen más caminos, que hay soluciones y que, como se dice también, siempre hay una luz al final del túnel. Bienvenida Valentina, gracias nuevamente por confiar en el espacio. Hola a todos, gracias Diana por esta oportunidad de poder estar aquí compartiendo mi experiencia. Yo soy Valentina y soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Valentina, cuéntanos cómo eres parte de esta comunidad, qué fue lo que sucedió para que puedas ya hace 15 años pertenecer a este grupo que te ha ayudado a salir del problema del alcoholismo. Sí, voy a partir contando un poquito de mi historia de lo que aconteció desde que era muy pequeña. Tengo muchos recuerdos sobre lo que el alcoholismo en un familiar muy cercano afectó a mi familia y personalmente a mí, ¿no? Vengo de un papá con problemas de consumo de alcohol y desde que me acuerdo he vivido esas situaciones, ¿no? Esa búsqueda de encontrar una solución para que él pudiera dejar de beber. Nunca tuve la información que tengo ahora sobre la enfermedad del alcoholismo y también sobre la solución que Alcohólicos Anónimos ofrece a través de su programa de recuperación. Y viví muchos años sumergida en la frustración, en la ansiedad, en la tristeza, ¿no? Y en el resentimiento con la vida, ¿no? De saber por qué, si soy una niña que se supone que vino al mundo deseada por una familia en la cual había 4 hermanos varones y que mi llegada no cambió nada. Entonces pensé que no era suficiente mi presencia para que papá pudiera dejar de beber. Y me hacía muchas preguntas desde niña. Traigo el recuerdo siempre de cómo ha sido mi niñez, ¿no? Cómo ha sido mi adolescencia, y siempre ha sido con esa inseguridad, con esa angustia de saber, de pensar qué podría pasar con mi padre. El buscarlo muchas veces en algún bar, en alguna tienda donde él podía acercarse a comprar o consumir alcohol. Y el saber que no podía, ni mis llantos ni mis súplicas podrían cambiar esa actitud de papá. No entendía por qué. Yo vivía muy confundida de no encontrar una explicación de por qué mi papá era como era. Papá sin alcohol era una persona brillante, era una persona profesional, era una persona muy culta, muy educada, y no comprendía por qué esa transformación después de que consumía alcohol. Y muy pequeña, desde muy chiquita es que te enfrentas a ese tipo de situaciones y muy pequeña también vives bajo estos cuestionamientos. Sí. Recuerdo que ellos se separaron cuando yo tenía 4 años más o menos. Tengo un recuerdo de ese día y puedo precisar hasta el lugar donde me llegó la noticia de que papá ya no iba a estar en casa. Pero el recuerdo de la búsqueda de soluciones para el problema de mi padre con la bebida ya es más o menos a partir de los 8 años, cuando voy a vivir a la ciudad por un traslado laboral que mi mamá tuvo, ¿no? Y pude estar más de cerca continuamente en todo este proceso de consumo, de recuperación de mi padre, ¿no? Porque él era una persona que podía dejar de beber un cierto tiempo, pero empezaba a beber y no paraba hasta terminar en el hospital o en una clínica en el proceso de desintoxicación. Y yo no entendía por qué él, después de vivir ese proceso, se cuidaba tanto, entre comillas, su salud, para luego
nuevamente en ese círculo, ¿no? Yo viví en presencié muy de cerca ese círculo vicioso del cual no había una salida. Claro, y aunque eras pequeña, ¿qué recuerdos tienes? ¿Cómo es una persona cuando se enfrenta a este problema de alcoholismo? ¿En relación a papá o lo que yo sentía? Ahora en relación a tu papá, que es, digamos, lo que tú viviste por muchos años. La persona que bebe ofrece muchas cosas, promete muchas cosas. Mi papá siempre prometía que esa era la última vez y yo le creía. Y sentía cada vez una desilusión más de saber que esas promesas no se cumplían. Y yo creía que era porque mi papá era irresponsable, porque era débil de carácter o porque era vicioso, irresponsable. Venían muchos cuestionamientos en mí, ¿no? Jamás pensé que podría ser porque él padecía una enfermedad. Y 9 años después de la separación con mi madre, mi papá regresó a casa. Mi mamá, por evitar que yo andara buscando siempre a papá, buscando salvarlo, porque en eso me convertí en una salvadora, una niña de 8, 9, 10, 11 años, se convierte en salvadora, cree que puede hacer algo por el familiar que padece esta situación, pero no fue así, ¿no? Papá regresó a casa y 2 meses, entre comillas, todo era maravilloso. Todo fue perfecto para mí. Era una ilusión grande el saber que ya mi familia iba a estar unida. Mis hermanos estaban en Lima estudiando y yo escribía cartas. En esa época no había teléfonos y yo hacía cartas contándoles la buena nueva, ¿no? Que la familia iba a estar unida. Y tenía mucha tristeza de saber que mi hermano, el que falleció de 14 años, no iba a estar ahí presenciando este acontecimiento, porque eso era para mí un gran logro, ¿no? Y unos días antes que mis hermanos llegaran, mi papá volvió a beber. Entonces yo no me explicaba por qué. Decía, pero ¿por qué? Se supone que era por tristeza, que era por soledad, y ahora ya está toda la familia junto e incluso volvió a dormir con mi madre. ¿Y qué más podría esperar? Yo no entendía por qué. No cabía en mi cabeza una explicación lógica de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo era en casa? ¿Qué te decían? O por ejemplo, en el colegio, eras tal vez parte de algunos comentarios también. ¿Cómo fue este proceso de la niñez que tú tuviste? Una niña en el colegio no está presente. Al menos de mi parte, yo tengo episodios donde era la niña más feliz del mundo cuando iba al colegio y veía a papá en la esquina de siempre con su periódico y bien presentable, ¿no? Y saber que se me acercaba y me daba una propina, eso era alegría para mí, era mi padre. Pero cuando me avisaban que estaba tal vez tirado en una vereda o que estaba en una tienda consumiendo alcohol, yo creía que jamás me había ocasionado vergüenza. Yo creía, pero no era así. Ahora lo entiendo, ¿no? El hijo de una persona que bebe siente una profunda vergüenza, porque no es agradable levantar a tu padre de una vereda. No ¿Eras tú quien ibas a hacerlo? Claro, yo. Mi hermano, que era 2 años mayor que yo, falleció de 14 años. Yo tenía 12. Mis hermanos mayores estaban en Lima, estudiando ya estudios superiores, y la única que quedaba era yo. ¿Tu madre? Mi mamá separada de papá, mi mamá no iba a auxiliar a papá. Mi mamá trabajaba, era también profesora de educación. Pero lo maravilloso de mi mamá fue que ella jamás me puso en contra de mi padre. Jamás. O sea, ella era de las personas que siempre me inculcó el amor y el respeto a los padres, ¿no? Sea lo que sea. Y eso me quedó bien grabado, ¿no? Y no tenía que ver la hora ni el momento en que alguien me tocaba la puerta
y me buscaban porque mi papá quería verme, porque estaba nuevamente hospitalizado. Mi mamá jamás me dijo, no vas a ir. No, al contrario, ¿no? Ella apoyó mucho porque mi papá se pusiera bien. Incluso mandaba a preparar a la que cocinaba platos nutritivos para llevar a mi papá, ¿no? O sea, mi mamá, pese a que sufrió las consecuencias del abandono económico por parte de mi padre, ella jamás me puso en contra de él, ¿no? Y es algo que yo agradezco muchísimo, ¿no? Y a su vez también es complejo porque por un lado está el amor hacia tu padre y este vínculo tan fuerte que tenías, pero por el otro también la responsabilidad tan grande que recaía sobre una niña. Ajá. Sí, y es algo que marca mucho en la vida de una persona, porque te hace creer que tú puedes salvar a la gente, que tú puedes hacer algo más por alguien, y al mismo tiempo te queda una tremenda frustración de no saber que todo lo que haces es suficiente para que la otra persona cambie. Y mucho tiempo en colegio, cuando mi papá no estaba donde siempre tenía que estar o acostumbraba a estar, yo ya no tenía vida. Mis pensamientos estaban siempre divagando, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Dónde lo encuentro? ¿O dónde lo busco, no? Entonces, es un riesgo también para una niña, ¿no? O adolescente, estar en esta situación. Gracias a Dios que vengo de un lugar tranquilo, donde no hay peligro, o no había peligro, donde la gente me conocía y siempre había alguien que te tendía la mano, ¿no? Cuando iba a buscar a mi papá, siempre había alguien que me acompañaba o me ayudaba, porque no tenía nadie. Mi mamá no iba a dejar de trabajar por ayudarme a buscar a papá. Es más, yo lo buscaba porque yo quería, yo tenía esa necesidad de encontrar a mi padre y saber que está bien. Porque es de locos, ¿no? Es de locos saber que tu papá está bebiendo y no sabes qué puede pasar con él. Recuerdo mucho que peleaba mucho conmigo misma y con la gente que vendía alcohol. Yo tenía una rabia tremenda con las personas que vendían licor, sobre todo con las que fiaban licor a mi padre. Para una persona adolescente, el saber que tienes que pagar cuentas de alcohol, sabiendo que ese dinero te puede servir para otras cosas, es horrible. O sea, es una frustración grande, es una ira tremenda. Yo resumo mi vida con amargura, ¿no? O sea, es vivir así, ¿no? Es vivir amargada con la vida, con el mundo. Con el único que nunca tuve resentimiento fue con Dios, ¿no? Pero con la vida sí. ¿Y por cuántos años es que estuviste en esa situación? Porque hablamos de niñez y ahora me dices adolescencia también. Sí, adolescencia y luego juventud, pero con otra perspectiva, con otra idea, ¿no? Y en ese mismo círculo sí, con tu padre, ¿por cuánto tiempo estuviste ahí? Hasta que papá falleció. ¿Cuántos años es que pasaron? Mi papá falleció cuando yo tuve 30 años. Son varios años que estuviste en ese mismo proceso. 30 años, sí. Y solo que cuando yo ya me convertí ya en una mujer adulta y empecé a trabajar, empecé a hacerme responsable de mi vida, veía ya la situación de una manera diferente, ¿no? Tal vez ya no era con esa ansiedad que tenía de niña, porque es diferente la sensación de una niña o un adolescente a la sensación ya de una mujer independiente, ¿no? Es como que te pones una coraza de fortaleza y que es mi padre. Siempre he amado a mi padre y lo amo, solo que no entendía, no comprendía lo que pasaba con él. Y yo me decía a mí misma, no, yo jamás voy a beber,
y si bebo será cerveza, porque la cerveza es diurética y la cerveza es de cebada y no me puede causar grandes problemas, porque veía que mi papá bebía licores fuertes. Claro, porque ya hasta la edad de los 30 años, o sea, ahí hay un periodo en el que ya empieza la vida social, sí, en el que ya son los amigos, muchas veces incluso la presión de los amigos. ¿Y cómo fue esta transición entre adolescencia y juventud? Sí, empecé a trabajar a los 18 años, empecé a ser independiente, empecé a relacionarme con compañeros de trabajo y trabajaba en el norte del Perú, donde se estila los cevichitos de fin de semana y con una cervecita está bien. Y socialmente mi comportamiento era así. Yo no he sido de las personas que bebí una primera vez y me emborraché o perdí el control o hice desastres. No, yo me considero haber vivido una etapa como cualquier otra persona que puede beber en reuniones o que puede beber en una comida, qué sé yo, ¿no? Claro, y eso me hizo creer a mí. Y en este sentimiento de amargura que desarrollas también, porque principalmente por la bebida, por el alcohol, cuando tú, digamos, te encuentras con la cerveza o en estas reuniones sociales, ¿cómo es ese sentimiento que te genera o podrías describir cómo es ese momento, esa experiencia que vives, ya que tienes, digamos, un pasado familiar o un presente en ese momento familiar que era muy fuerte, que te marcaba mucho? Uh-huh. Sí, yo incluso llegué a beber con papá unas cervezas, pero yo consideraba que es normal, o sea, sentía como creo que toda la juventud siente, ¿no? No he sido de las personas que, por ejemplo, he necesitado licor para bailar o licor para socializar. No he sido así. Yo he sido una persona comunicativa, aunque por dentro estaba llena de inseguridades, pero por fuera aparentaba una persona muy segura de sí misma. Entre comillas, podría ser que tantos años viviendo ese momento lo normalizaste. Sí, podría decirse que sí, porque incluso aprendí que después de un día de beber, lo más saludable para curar el cuerpo era una cerveza. Eso lo aprendí. O sea, iba aprendiendo cosas relacionadas con el alcohol, pero yo no me daba cuenta. Pero creía que era normal, porque no he llegado al punto de hacer desastres ni tener actos vergonzosos públicos. No he sido de esas personas. He sido una persona que siempre ha contraído su ira, siempre implosiva, nunca he sido una persona explosiva. Entonces eso me hacía considerarme, entre comillas, una persona normal. ¿Y cuándo o cómo es que esto deja de ser normal entonces? Uh-huh. Papá fallece cuando tenía 30 años. Corrección. Papá fallece cuando tenía 25 y mi mamá fallece cuando tenía 30. Cuando mi mamá fallece es que regreso a la ciudad donde yo nací y creí que iba a manejar la situación de la mejor manera, ¿no? Mi mamá falleció a consecuencia de un cáncer y cuando regreso a la ciudad pensé que todo iba a estar bien. Yo creí que no me iba a afectar en absoluto la partida de mi mamá, porque me consideré como una persona que dejó todo en la vida para entregarse al cuidado de su madre, ¿no? Y no fue así. Poco a poco, circunstancias, conocí a una persona que, por la gracia de ese poder superior que concibo hoy, es mi compañero ya hace 24 años. Lo conocí a él y por asuntos de trabajo de él había muchas reuniones sociales. Luego planteé un negocio que tenía que ver con fiestas, actividades y donde obviamente iba a haber alcohol. Empecé a... ¿Será que, o sea, inconscientemente intentabas siempre acercarte al alcohol? Ahora lo entiendo así.
O sea, no buscas otro ambiente ocupacional que no tenga que ver con el alcohol, ¿no? Empecé a construir en casa espacios que podrían ser productivos, pero también relacionados con el alcohol. Y mi compañero de vida era parte de, ¿no? No que me incite a beber, sino parte de motivarme a que haga ciertas cosas para progresar, ¿no? Pero en ese camino yo me di cuenta que algo iba cambiando en mí. En ese camino hubo momentos en que he justificado el beber. Por ejemplo, en esta ciudad hace en temporadas frías mucho frío y a veces hay dolor de estómago y de pronto me quejaba, ¿no? Ay, que mi estómago me está molestando, y alguien decía, pero tómese una copita de abejado que eso le va a calentar. Y inicialmente el abejado ingresaba a mi cuerpo, pero me hacía explotar porque no estaba acostumbrada a tomar licores fuertes. Pero como que sentí esa sensación de alivio y era una justificación para sentir dolores de estómago y tomar el abejado. Y ahí iba cambiando mi forma de beber. Iba cambiando de licores, iba cambiando de frecuencia y ahí empezó la progresión. Poco a poco. Yo calculo que fueron en 5 años que mi progresión fue fatal. Para poder entender cómo es esta progresión y las personas también que nos están viendo puedan entender en qué momento pueden identificar estas etapas, por decirlo de alguna manera, cómo aumenta la frecuencia, a qué te refieres con que hay una progresión. Ajá. Decimos que fue gradual, ¿no? Para mí el cambiar de licor fue una justificación. Que la cerveza, como cualquier señorita, ¿no? Que la cerveza tiende a generarte más volumen en el abdomen y que voy a engordar, y como no me gustaba ser gordita, entonces, no, mejor algo que sea más efectivo y algo que sea más fuerte. Entonces, inconscientemente iba buscando algo que me adormezca más. Porque en mi caso no era que bebía para socializar, para divertirme o para exteriorizar lo que siento, no. Para mí el beber era una fuga para el aislamiento. Muchas mujeres tendemos a hacer eso. Empezamos a beber solas. Empezamos a beber de repente socialmente en una reunión, pero el fondo es ir a tu casa y encerrarte a seguir bebiendo, porque hay un prejuicio social, ¿no? Porque somos muy cuestionadas por la sociedad. A nadie le agrada ver a una mujer ebria, ¿no? Entonces, la mayoría, por lo que ahora puedo ver o puedo escuchar, la mayoría tendemos a beber solas, ¿no? Y esa progresión fue dándose así. Pero no es el tipo de licor, no es la cantidad que beba lo que te hace identificar la enfermedad del alcoholismo, es la falta de control en tu forma de beber. Yo me di cuenta que yo ya no podía controlar. Yo hacía un retroceso de mi vida y decía, pero antes yo iba a una fiesta, bebía hasta cierto grado, al día siguiente podía curar mi cuerpito con una cervecita y nada más. Pero ahora, ¿por qué ese deseo de continuar? ¿Por qué ahora no puedo parar? ¿Por qué ahora ya no solamente bebo cerveza? ¿Y por qué no podías parar? Yo no lo entendía. No entendía por qué no podía parar y no entendía por qué mi forma de beber era distinta. Empecé a buscar soluciones, empecé a buscar ayuda, pero no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo. Yo buscaba ayuda para que alguien me ayudara, valga la redundancia, a dejar de beber. Recuerdo que hay unas creencias, ¿no? Siempre me he dejado llevar de creencias. Decían que cuando visitaba un lugar nuevo, vaya a la catedral del lugar y pida 3 deseos. Y yo recuerdo que siempre mis deseos eran que mis padres estén juntos,
que, que yo pueda terminar una carrera profesional, que conozca a una persona que me ame y que me case. Esos eran mis pedidos antes. Y cuando yo me di cuenta que algo no estaba bien con mi forma de beber, que ya no era normal, iba a estos lugares, visitaba las iglesias y mi pedido siempre era que no vuelva a beber. Mis 3 pedidos era que no vuelva a beber y no funcionaba y seguía bebiendo. ¿Y cómo es esta necesidad interna de querer la bebida? Ahora puedo entender por qué, ¿no? Y cómo empieza todo, pero en aquella época no. O sea, yo bebía y después que bebía tenía esa necesidad de seguir bebiendo. Es como que sabes que no debes de beber, pero que algo dentro de ti te pide. O sea, había como una lucha entre el acá querer y acá. y no. Sí, eso es. En algunas ocasiones mi mente me decía, uno más y todo se va a tranquilizar. Y era uno más y nada. Y a veces mi cuerpo me decía, ya basta. Pero mi mente me decía, no, necesitas un poco más para arreglar todo. O sea, es una locura. Por eso que ahora que estoy aquí, puedo entender de qué se trata esta enfermedad. Pero en aquella época ignoraba completamente. Mi papá falleció, repito, a consecuencia del alcoholismo. No puedo decir que él es alcohólico porque cada uno hoy entiendo que se puede diagnosticar de acuerdo a su experiencia con el alcohol, pero su forma de beber lo llevó a eso. Y yo no entendía por qué, si yo sufrí las consecuencias, por qué yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Pensé, me dijeron, podría ser brujería. Fui, también pasé por los curiosos para que me den un brebaje y no pasaba nada. Intenté regresión, nada. Intenté sumarme a un ambiente religioso, nada. ¿Por qué? Porque no sabía contra qué estaba yo luchando. No sabía. Solo sentías que algo estaba mal. Claro, y sentía que lo que yo buscaba era dejar de beber. Pero yo no sabía que había algo más profundo y que había una forma de dejar de beber, pero no sabía cuál era. Y en esa búsqueda, pues tuve que viajar a la capital y es ahí donde yo me choco con Alcohólicos Anónimos. Pero antes, desde provincia, ya había tenido mi primer contacto. Y es aquí donde el día de hoy, pues, genera en mí un compromiso, ¿no? Porque allá no había información sobre Alcohólicos Anónimos, no había un grupo que funcionara como una alternativa de solución y tuve que llegar hasta aquí, ¿no? Gracias a Dios que fue meses después de que yo sentía ya que mi vida ya no iba para ningún lado, ¿no? O sea, ¿qué es lo más hondo que tocaste a raíz de la bebida? Lo más hondo es ese sufrimiento terrible de la mañana siguiente, de saber que volviste a beber sin querer beber, de saber que había mucha gente que estabas lastimando. ¿Cómo impacta en el entorno familiar, en el entorno de los amigos? De la misma forma que impactó en el mío. O sea, yo ya tenía una experiencia de lo que una persona que vive al lado de una persona que bebe siente, ¿no? Y es una profunda tristeza, ¿no? Es una profunda desesperación, es una profunda frustración, porque ves a la persona que amas destruirse, pero no sabes cómo ayudar. Piensas que puedes ayudar suplicando, piensas que puedes ayudar consintiendo, piensas que puedes ayudar sobreprotegiendo, pero la ayuda no viene así. Recuerdo que en muchas ocasiones la hermana de mi madre me lloraba, me suplicaba, y a mí eso me generaba una profunda tristeza y era una mezcla de emociones, ¿no?
sentía rabia conmigo misma, me sentía culpable de de ver cómo hacía sufrir a otra persona. Y era exactamente lo que yo pasaba. Pero es de locura porque no te explicas por qué, sabiendo lo que ocasiona a una persona que bebe a otra persona, tú no puedes parar. Uh-huh. Y eso es algo que se me escapaba de las manos y no tenía respuesta. Y cuando llegué aquí, liberada de un internamiento, porque me iban a internar en el Noguchi, pero no fue mi camino eso. Ahora entiendo que mi camino era otro. ¿Y cómo fue tu llegada a la comunidad de Alcohólicos Anónimos? Mi llegada fue luego de esa experiencia en el hospital, que no me quedé porque mi compañero de vida asumió la responsabilidad de buscar ayuda para mí, y es así como fuimos con él a un grupo de Alcohólicos Anónimos, y lo primero que te preguntan es que si él tiene problema, porque eran pocas las mujeres hace 16 años que llegaban a Alcohólicos Anónimos, y él le dijo, no es ella, ¿no? Y cuando tuve mi primera reunión y pude escuchar en otras personas las características, los síntomas de esta enfermedad, basada en su propia experiencia, yo solamente identificaba, eso me pasó a mí, esa soy yo. Y para mí, no a todas, no todos tienen ese impacto, porque a una persona no le hace gracia decir que es alcohólico o es alcohólica. Pero para mí, de ese sufrimiento en el cual yo me encontraba, para mí fue como una luz, ¿no? Esta eres tú, pues. Tú eres una alcohólica. Y tú no eres la única. Y ya viste que hay personas que han pasado situaciones similares. Y para mí fue un descubrimiento de algo que yo estaba deseosa de encontrar, pero no sabía dónde. Y se me dio ahí, ¿no? Y con mucha convicción pude decir, yo soy Valentina y soy alcohólica. ¿Cómo fue este primer momento de encuentro y de enfrentamiento hacia el problema que ya asumes que tienes? Repito que para mí fue una luz. Para mí es que ese día me encendieron una luz y me dijeron, no, tú puedes mantener esta luz si tú quieres, porque esto es de querer. Hay muchos que puede que lo necesitan, pero no todos lo quieren. Y no todos están dispuestos a recibir lo que Alcohólicos Anónimos ofrece. Pero una persona como yo, con una desesperación profunda de sentir que está entre la vida y la muerte, porque el saber yo que un viaje nuevamente con el alcohol significaba una destrucción más para mi vida, definitivamente ese descubrimiento es lo más grandioso que pude haber sentido. Uh-huh. Muchos dicen, no, a mí me costó aceptarme como alcohólica, pero a mí no me costó. Uh-huh. Para mí fue un descubrimiento. Fue esa explicación que necesitabas y claro, lo que me has ido contando a lo largo de todos estos años era esa necesidad de entenderte, de explicaciones de qué está pasando, y ahí la encuentras. Así es, el saber por qué bebo como bebo, por qué no puedo parar. Uh-huh. Y no lo dice Alcohólicos Anónimos, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y fatal. Y yo me di cuenta pues que en mí fue progresiva, en mí es incurable. Y es fatal porque me ha llevado a una autodestrucción y a un sufrimiento tremendo que no tiene nada que ver con el tema laboral, que no tiene nada que ver con lo material que tú puedas tener. Porque yo tenía pareja, tenía familia, nunca he perdido el respeto y la consideración de mi familia. Nunca. Siempre los he tenido conmigo. He tenido todo lo que una persona podría tener para ser feliz. Pero ahora entiendo que la felicidad no viene de afuera, la felicidad viene dentro de mí, y dentro de mí estaba vacío.
Por eso es que era tanta la necesidad de consumir alcohol, porque tenía un vacío existencial que lo llenaba era el alcohol. Ahora lo entiendo, ¿no? Esa soledad, esa niñez sin papá, ese deseo de ser protegida, de tener un soporte emocional, porque quienes dan ese soporte emocional son los padres, y cuando no los tienes, te sientes, al menos yo me sentía como abandonada. Uh-huh. Entonces, ese vacío, ¿cómo lo llenaba? Lo llenaba con alcohol. Y el saber que desde ese día, pues para mí era un camino a la transformación. ¿Y cómo fue este camino? ¡Wow! Este camino es de resistencia, es de perseverancia, es de constancia y es de buena voluntad. Me dijeron, necesitas 3 elementos indispensables para tu recuperación: buena voluntad, sinceridad y una mente abierta. Y yo sinceramente quería dejar de beber. Yo sinceramente quería transformar mi vida. Y yo tenía esa buena voluntad. Desde que conocí a Alcohólicos Anónimos, yo no he dejado de asistir. Porque para mí lo consideré como una pastillita diaria que me iba a ayudar a poder decir no a la primera copa y sí a la vida. Porque cuando yo digo no a la primera copa, estoy dando un pase a la vida. Una vida que yo no viví, una vida que dejé pasar, que no he disfrutado. He podido conocer lugares, pero si me preguntas qué recuerdos tengo de algunos lugares, pues no tengo muchos, porque no he vivido. O sea, la vida se pasa por delante tuyo y no disfrutas de la vida. Uh-huh. Y Alcohólicos Anónimos me ofrecía un nuevo estilo de vida. Y ese nuevo estilo de vida empieza con un autodescubrimiento de quién soy realmente, de qué me llevaba a beber. Y lo que me llevaba a beber era la soledad, era la tristeza. Pero una tristeza muy arraigada. De la niñez, de la infancia. Así es. Nosotros tenemos aquí un programa que, para resumir, te voy a decir en 5 puntos básicos, ¿no? El 1 es la admisión del alcoholismo. Es esa derrota total, ¿no? El saber que yo ya intenté de muchas formas vencer, pero no pude. Entonces me derroto ante esa incapacidad humana y busco la ayuda de un poder superior. Uh-huh. El análisis de mí misma, de mi vida, de qué pasó con mi vida, qué aconteció conmigo. Porque esa búsqueda de huir en el alcohol, en esos momentos que siento que la vida no es generosa conmigo. Uh-huh. Entonces, el saber que mi vida ha estado llena de resentimientos, llena de temores, llena de inseguridades, y que dentro de mí había una profunda ira, pero que nunca exploté. Todo lo tenías guardado. Todo lo tenía guardado. Y todo estaba aquí. Y todo preguntaba y respondía mentalmente. Entonces he vivido envenenándome a mí misma. Resentimiento es el veneno que me tragaba esperando que los demás sufran, pero la que sufría era yo. Y recordaba cada acontecimiento de mi vida como una tragedia, para entrar a esa autocomiseración y sentir lástima de mí misma y sentir que la vida no es justa, que nadie ha sufrido como yo. Uh-huh. Saber que todo se enraizaba del egoísmo, ¿no? de ese ego gigante que hasta para sufrir creía que era la única, ¿no? Uh-huh. Pero aquí voy descubriendo que no soy la única. El poder darme cuenta que mis relaciones interpersonales no estaban bien definidas. Yo no me podía relacionar adecuadamente con otro ser humano, porque no me podía relacionar conmigo misma tampoco, porque estaba peleada conmigo misma, estaba resentida conmigo misma. Por eso que me estaba destruyendo tanto. Una persona que tiene una autoestima, que tiene un amor propio, que sabe que es importante, no se va a destruir de la forma como yo lo hacía.
Pero este es de locos, pues. Por eso dice que es una enfermedad mental también, porque uno cree que es único en la vida pasando estas situaciones, ¿no? Y siempre buscamos hacer responsables a los demás. No somos capaces de asumir nuestra responsabilidad. Somos como, por ahí dice un psiquiatra, ¿no?, muy conocido, que los alcohólicos somos como poriles, somos como niños, deseosos de afecto, deseosos de consideración. Y el programa me ha hecho madurar a través del tiempo, de saber que la responsable de mi vida soy yo, que si me tocó vivir circunstancias, tampoco mis padres son culpables. Ellos me dieron lo que a ellos le dieron. Y yo no puedo culpar a la vida por lo que soy ahora. Es mi responsabilidad. El programa me enseñó a madurar, el programa me enseñó a formar mi carácter, el programa me enseñó a valorarme como ser humano y no sentir vergüenza de lo que soy. Soy una alcohólica, pero no estoy alcoholizada y hace mucho tiempo. Y saber que el llorar o el expresar sentimientos no es sinónimo de debilidad, ¿no? Aquí me doy cuenta que de la debilidad nace la fortaleza. Y yo he tenido que vivir lo que he vivido para estar donde estoy ahora. Hoy en día hay muchas enfermedades adictivas. Se han sumado muchos números de adicciones, ¿no? Hay ludopatías, hay comedores compulsivos, hay diversidad de adicciones, ¿no? Yo soy alcohólica y es una enfermedad más. No me hace un ser humano solamente distinto, no me hace un ser humano malo. Yo no soy mala, simplemente estaba enferma. Y hoy asumo mi responsabilidad de lo que fui, ¿no? Ahí está el reajuste de relaciones interpersonales, está ese paso que me ayuda a reparar los daños causados. Y es lo más hermoso, ¿no? El poder haber encontrado el perdón para mi vida, el poder otorgar y pedir perdón a los demás. Ese es algo que es natural en mí ahora. Ya no hay una justificación, ya no hay una culpabilidad a los demás. Yo me hago responsable de lo que digo, de lo que hago ahora. Y si me equivoco como ser humano, también tengo la oportunidad de pedir perdón y buscar no repetir nuevamente lo que antes no era así, pues. O sea, el poder mirar mi pasado y el poder valorar lo que tengo ahora es lo más hermoso. Y hay otro beneficio muy grande que puedo disfrutar el día de hoy, es ayudar a otros. O sea, el saber que tuve que vivir lo que viví y que eso me va a dar la oportunidad de ser un testimonio de vida para otra persona, el saber que nuestro pasado es el mejor tesoro que podemos tener para ayudar a otra persona es algo increíble, ¿no? No he necesitado especializarme en nada para poder transmitir un mensaje de esperanza a otra persona. Y el poder ver en cada reunión, en cada grupo, cómo llega un miembro pidiendo ayuda, sea varón, mujer, etcétera. Una persona llega pidiendo ayuda y ver y recordarte cómo llegaste tú y cómo estás ahora, y a través del tiempo ver en esa persona esos cambios que uno va dando progresivamente, es maravilloso, ¿no? Lo primero que cambia es el aspecto físico. Uno llega un poco demacrado, algunos llegan pálidos, otros llegan moraditos por el consumo de alcohol, y de pronto empezar a ver un brillo en su rostro, de pronto ver la alegría, es algo increíble. Yo regresé a la ciudad después de 2 años y recuerdo que hice una reparación con una vecina, porque somos tan inconscientes y egoístas que creemos que el dolor y el sufrimiento solamente es de uno, ¿no? Pero
me di cuenta que había muchas personas que yo no creía estaban sufriendo también por mí. Y esta vecina era una persona que tenía una bodeguita y vendía cerveza. Ella dejó de vender cerveza por mí y me lo dijo, porque le apenaba saber que iba a pagar cerveza y no otros comestibles. Y dejó de vender cerveza por mí. Y cuando regresé, estaba con su mamá, ella, una persona de edad, y el sentir su abrazo, el sentir esa alegría y saber que lo que me dijo, ¿no? Señorita, usted tiene otro brillo en su mirada. O sea, una persona que en alguna ocasión me inyectó ranitidina con dextrosa para desintoxicarme yo también. Mi papá se desintoxicaba en el hospital, yo me desintoxicaba en mi casa. El poder darme cuenta que estaba repitiendo lo que antes más odiaba y no sabía por qué. Cualquier persona podría llamarlo locura, porque de pronto dices, ¿por qué vas a hacer lo que a ti te ha hecho daño? Pero ellos no entienden que yo nací, bueno, yo no soy profesional en la salud, pero dicen que el alcoholismo tiene parte de predisposición genética. Pienso que es eso, pienso que es el entorno social también, porque en mi familia siempre hemos estilado a celebrar cumpleaños con celebraciones, con fiesta, y por ahí había licor. Y para mí eso era normal. O sea, una suma de componentes una fue lo suma, que llevó a eso. así es. Para mí era normal, para mí era aburrido, ridículo, la persona que no festejaba. Para mí ellos eran los extraños y mi entorno era la gente normal. Y hoy me doy cuenta que los anormales éramos nosotros y los normales son los que cuidan su dinero, los que disfrutan de una celebración prudentemente. Pero no, en mi caso era fiestas a todo dar, comida, etc. Entonces voy dándome cuenta que muchas cosas no estaban en el orden que corresponde, ¿no? Y el programa hace eso, el programa te ayuda a hacer una transformación en tu vida. Y es un proceso largo, como bien dices, de mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad, pero posible. Así y tu es. historia es una reafirmación de que eso, de que se puede hacer. Así es. Nosotros llamamos más que fuerza de voluntad, buena voluntad. Es esa disposición que yo pueda tener de seguir avanzando en este proceso de recuperación, porque aquí concebí que no solamente estaba mal física y mentalmente, sino también espiritualmente. Y la parte espiritual del programa de Alcohólicos Anónimos no tiene que ver con religión, no tiene que ver con adoración de un Dios o de una imagen, tiene que ver con ese cambio de acciones, de juicios y de actitudes, el saber que debo depender de alguien superior a mí. Esa necesidad recíproca que tengo con otro alcohólico, porque dando es como recibo. Yo necesito dar para recibir. Y esa constancia de dar es la que me mantiene hasta el día de hoy haciendo servicio. Yo no me canso. Yo pienso que mi poder superior, el Dios que yo concibo, siempre tuvo un propósito para mí. Y para llegar a donde estoy tenía que pasar por donde tuve que caminar. Claro, porque nadie da lo que no vive. Claro, convertiste lo que fueron momentos de mucha soledad, momentos de amargura, experiencias de vida muy, muy fuertes y muy duras, las has convertido finalmente en una herramienta para poder ayudar a otras personas, y eso es lo valioso también de la historia que nos compartes hoy. El hecho de que puedas haber superado, y no solamente superado este obstáculo, sino que sean hoy también la historia y la motivación de muchas otras personas que se sienten identificadas con el mismo problema. Así es. Hay mucho que comprender todavía con relación a la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Hay muchos cuestionamientos que socialmente se hacen, ¿no? Pero el que podamos comprender que tanto
hombre o mujer, o ahora podemos llamar el LGTB también, somos personas gravemente enfermas. Nadie con un sano juicio quiere matarse consumiendo alcohol. Hay algo mucho más profundo y la persona que ya perdió el control en su forma de beber probablemente tenga problemas con el alcohol. Y una de estas formas de comunicar es decirles, ¿no?, que aunque si todavía no se consideran alcohólicos, pueden recurrir a nosotros como cultura general, ¿no? Para que puedan transmitir a otras personas que probablemente sí lo deseen, ¿no? Esta es cuestión de querer. Valentina, si puedes compartir también para quienes nos están viendo este mensaje final, palabras, como bien dices, para que se puedan informar, porque la información es clave para poder entender, comprender lo que puede estar pasándole a uno mismo o a alguna persona de su entorno. Entonces, si puedes dirigirte a las personas y dar estas palabras finales que acabas de iniciar. Sí, es Alcohólicos Anónimos es una comunidad mundial que nació desde 1935. Hoy en día estamos en más de 180 países. Tenemos una literatura que nos ayuda mucho a compartir experiencias, fortaleza y esperanza. Aquí en el Perú tenemos 240 grupos en todos los departamentos del Perú, o en una mayoría de departamentos, y en Lima tenemos grupos casi en todos los distritos de la ciudad. Y tenemos una oficina de servicios generales cuyo teléfono es el 447-8666. Tenemos en la página web, pueden ingresar a la página web Alcohólicos Anónimos del Perú. También estamos en Facebook, en TikTok, en YouTube, y ahí pueden encontrar amplia información. Solamente dan un toque en información de literatura, información de grupos, información sobre el alcoholismo. Tenemos un presidente de la comunidad que es un custodio clase A que nos representa a nivel público, porque por principio de anonimato nosotros no podemos dar ni nombre completo ni mostrar el rostro, y él es el que nos representa. Agradecidos a los medios de comunicación, agradecidos a ti, Dianita, por esta oportunidad, porque ustedes como profesionales son las personas que nos van a ayudar a que podamos llegar a más personas. Donde nosotros directamente no podemos llegar a través de ustedes, llevando la información, no como la panacea, no, sino como una alternativa de solución, con un programa que sí recupera vidas, que sí transforma vidas, porque soy un testimonio de esas vidas recuperadas, y que nuestro testimonio pues puede despertar, ¿no? Despertar a muchas personas que todavía temen enfrentar su realidad, que todavía temen los prejuicios sociales. No, decirle a las mujeres que si por ahí alguien que nos escucha o nos ve está pasando por estas situaciones, que ya su forma de beber le está causando problemas, que ya perdió el control en su forma de beber, decirle que no están solas, ¿no? Somos mujeres aquí recuperadas que estamos muy deseosas de esperarles y compartir nuestras experiencias, ¿no? Y así como un día a mí me encendieron esa luz de esperanza, me encantaría a mí seguir encendiendo muchas más luces para que muchas personas dejen de sufrir el flagelo del alcoholismo. Gracias, Valentina, por tus palabras, en su momento también por la valentía que has tenido para poder superar estos obstáculos, entender tu problema y al día de hoy sanarlo, estar en ese proceso de autodescubrimiento que es tan valioso y finalmente incluso queda como una lección de vida para todos, ¿no? ¿Quién no ha pasado por diferentes temas o problemas en su niñez o en su infancia? Y creo que son palabras bastante sabias que gracias a la experiencia que tienes hoy nos puedes compartir. Gracias por confiar en este espacio y a las personas que nos ven y han llegado hasta aquí. De alguna manera creo que es un mensaje, como bien dices, esperanzador, es un mensaje de alternativa que existe. Felicitarte también por lo logrado, por los pasos avanzados, es muy valioso por esa buena voluntad, como mencionas, y
y que siempre, como bien dije en la primera frase al iniciar este episodio, siempre hay una luz al final del túnel, hay caminos, hay muchos caminos que recorrer todavía y la vida pues es muy valiosa, ¿no? Empezando por el amor propio, que es este mensaje principal y de fondo que también me llevo. Gracias por confiar en este espacio y a romper pues algunos mitos, creencias. Si nos está pasando eso o a alguien de nuestro entorno, pues no nos dejemos guiar por las creencias, sino informémonos, busquemos, hay páginas, vayamos a las instituciones que abordan este tipo de problemáticas para poder ayudar también a los demás o ayudarnos a nosotros mismos. Como en tu caso fue buscar explicaciones, por ejemplo, tal vez ese sea también uno de los caminos o lo que mucha gente está necesitando en este momento. Gracias, Valentina, por nuevamente confiar en el espacio y ser generosa por contarnos tu historia. Gracias a ti, Dianita. Muchísimas gracias. Gracias a quienes han llegado hasta esta parte del episodio. Espero que también hayan conectado y se lleven un mensaje de la misma manera esperanzador. Y ya saben que cada jueves hay una nueva historia, un nuevo episodio con alguien a quien le transformó una experiencia de su vida y hoy busca también ayudar a otras personas a que puedan resolverlo y están como Valentina en este camino de poder también ser generosos con los demás a través de su experiencia. No olviden de suscribirse a las redes sociales y al canal de YouTube que aparece en pantalla y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.